Señor, el destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. El destino... La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. El destino de gloria y digno de honor, santo es el Señor, santo es el Señor. Gloria a Dios. Señor les bendiga, queridos hermanos. Vamos a estar tomando la palabra de Dios. Les invito para abrir en el libro de Romanos, en el capítulo 6, del versos 21 al 23. Porque qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos un momento. Señor Padre bueno y santo, a ti venimos en esta hora reconociendo tu grandeza, tu gloria, tu santidad, tu misericordia. Venimos para pedirte, rogarte que nos ayudes a concientizarnos y a entender y a comprender la magnitud del pecado y sus consecuencias en nuestras vidas, para renunciarlo, para apartarnos y aborrecerlo con tu ayuda y con tu poder. Te lo pedimos, Señor nuestro Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu Espíritu y tu palabra nos ayude a entender y a hacer tu obra en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a estar viendo un mensaje titulado El pecado y sus consecuencias. Primeramente debemos de saber y entender qué es el pecado, cómo opera en medio de nosotros los humanos o de nuestra raza humana. La Biblia dice que Dios nos hizo perfectos, Dios nos hizo para no pecar. El pecado fue introducido por el enemigo, por el diablo y Satanás, quien es el autor y el dueño del imperio del pecado. Por eso vemos que el pecado es una acción o omisión contra la ley de Dios, es decir, es una rebelión contra la palabra de Dios, mediante una conducta rebelde, una conducta ofensiva contra Dios. O sea, es un desafío a Dios y a su ley. El pecado también es una carga negativa y dañina que produce tragedia y muerte por todas partes. Por eso vemos en 1 Corintios 15:56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Y vemos que el aguijón de la muerte, o sea, la causa de la muerte, del sufrimiento, del dolor, de la tragedia de la humanidad, es el pecado. Y el pecado es reconocido por medio de la ley, es decir, por medio de la palabra de Dios escrita. Y toda persona que peca rechaza a Dios y a su palabra. También pecado es dudar de Dios y de su bondad y de su justicia. Por eso toda persona que se dedica a juzgar y a criticar a Dios está pecando, porque todos los pecados van contra Dios primeramente, y también contra nosotros mismos y contra el prójimo, porque el pecado hace daño a toda la integridad del hombre y de la raza humana. Por eso los que se dedican a pecar
es porque deciden ser degenerados, esclavos del diablo, porque deciden vivir en el error y fracasar en todo y para siempre, porque el pecado anula y aniquila por completo al pecador. En Romanos 5:12 también dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vemos que vivimos en una raza degenerada, en un mundo sin Dios, bajo el imperio y el dominio y el gobierno de Satanás, porque él se apoderó del mundo por medio del pecado. Por eso el pecado reina en este mundo. No es una casualidad que el hombre peque, sino que es una costumbre. La gente ama el pecado, porque este mundo está bajo el imperio del pecado. La gente está engañada y habituada a la maldad. Por eso es que se alimenta de lo que envenena el alma. El pecado es la lepra que aparta de la vida normal. Por eso todo pecador ya no posee una vida normal. Un pecador vive atormentado, desesperado, asustado, angustiado, con una infinidad de males, de desgracias, porque el pecado es como el cáncer que aniquila poco a poco, que hace al hombre un desahuciado. Y delante de Dios el pecado es lo más asqueroso, lo más vil y horrible, porque es una maldad que Dios no puede tolerar, ni consentir, ni permitir. Por eso es que Dios ha creado y ha dado leyes de castigo contra el pecador y contra el pecado. Dios aborrece el pecado y condena al pecador, porque no hay salvación, no hay solución para el pecador, a no ser que se arrepienta, a no ser que cambie su actitud, cambie su manera de vivir y crea y ame a Jesucristo y a su palabra. Por eso tenemos en 1 de Juan 3, versos 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, es no cumplir o rechazar a la ley, a la palabra de Dios. Santiago 1:15 también dice la Escritura: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Como que el pecado es todo un proceso, no es por casualidad. Nadie peca por casualidad, aunque hay mucha gente que piensa o trata de justificar su pecado, encubrir sus errores, pero eso de nada le sirve, sino que agrava más su condición y situación delante de Dios. Por eso es que todos nosotros necesitamos tener conciencia, primero entender y tener conciencia del pecado y entender qué es, cómo se origina, analizarlo por la palabra de Dios para ver también cómo encontrar la solución. Por eso vemos el proceso del pecado. Ya más o menos tenemos una idea de lo que es el pecado. Ahora vamos a ver el proceso, cómo se elabora el pecado. Por eso el pecado no es un simple hecho, no es algo que uno no sabe lo que hace. El pecado es un proceso consciente. Todo pecado es un proceso y un desarrollo de la acción de iniquidad y desobediencia a Dios. Todos nosotros los seres humanos vamos a dar cuenta a Dios y afrontar con las consecuencias de nuestro pecado si no lo renunciamos y lo vencemos aquí en la tierra. Dios perdona, pero nosotros tenemos que confesarlo y apartarnos de los pecados. Por eso vemos respecto al proceso del pecado, como estamos viendo en Santiago 1, versos del 13 al 15. Vamos a analizar esta porción para poder explicar el proceso del pecado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Y vemos entonces los pasos que se dan en esta trágica labor llamada pecado. Los pasos son 7 pasos y vamos a explicarlo uno a uno. El primer paso que un pecador o todo pecador entra, lo primero es tener concupiscencia. La concupiscencia es el conjunto de malos pensamientos, deseos carnales impuros, propios de cada individuo, que los tiene en su mente, que los tiene en su naturaleza, y esto se convierte como una especie de carnada o cebo que el diablo usa. Por esto, si el hombre no tiene concupiscencia o lucha y deshace la concupiscencia, entonces no tiene el diablo como hacerle caer. Pero si el hombre está lleno de concupiscencias, o la mujer cargada de concupiscencia, como dice alguna porción de la palabra, es una presa fácil para el diablo. El primer paso entonces es tener concupiscencia o llenarse de concupiscencia. Por eso es que la concupiscencia es el primer paso. El segundo paso es la atracción. La atracción que el pecador elabora o comete es la búsqueda o acercamiento hacia lo individuo, en busca de satisfacer deseos carnales. Entonces la atracción es el segundo paso en este proceso del pecado. La Biblia por eso nos aconseja y nos dice: ni deis lugar al diablo, porque al diablo se le da lugar a través de una atracción, de una mirada, de un deseo, de una inclinación. Y un cristiano verdadero no está para dejarse atraer, ni para buscar ni desear cosas malas. Por eso es que también las personas que tienen estas debilidades caen con facilidad. El tercer paso es la seducción, es decir, dejarse convencer o ceder al engaño, admitiendo la posibilidad para hacer lo que está prohibido. Hay personas que de pronto están o se sienten seducidas y por eso dicen: tengo deseo o quiero. Ya están seducidas, ya están convencidas o ya están en el terreno del enemigo cediendo. En otras palabras, ya están siendo enamorados por los demonios, por el enemigo, para hacer la maldad. Y luego viene la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es aceptar y decidir hacer lo malo. Por eso cuando uno cae en la tentación, ya está haciendo un pacto con el enemigo para hacer pecado. Ahora ya tiene el pacto, ya tiene la decisión, ahora le falta elaborar el plan y la forma como lo va a realizar, y a esto se llama concepción. Por eso en Santiago nos revela, nos enseña, nos aclara los pasos que se dan en toda clase de pecado. Entonces el quinto paso es la concepción, es decir, la elaboración del plan y la forma como se va a realizar la maldad que es pecado. El sexto paso ya viene a ser el alumbramiento, es decir, la manifestación o la ejecución de la maldad. Por decir, hermanos, la persona que roba no lo hace por casualidad, la persona que se enoja no lo hace tampoco por casualidad, lo hace mediante un proceso: concupiscencia, atracción, seducción, tentación, concepción, alumbramiento. Son esos pasos que se da indispensablemente en toda práctica de pecado. Y el séptimo sería ya el resultado, que es el producto y las consecuencias del pecado. Estos 7 pasos se dan en toda clase de pecado. Por eso es que vemos que no es algo casual ni accidental, sino que es todo un proceso de entrar en comunión y en alianza con Satanás y los demonios para hacer maldades. Por eso aquel que entiende este proceso y decide dejar de servir al diablo, dejar de hacer la guerra a Dios y a su creación por medio del pecado, y se arrepiente, entonces ya no va a entrar en este proceso.
Antes va a estar luchando contra el diablo y contra todas sus formas para no caer, no ceder, no entrar en la obra del diablo, que es el pecado. Entonces este es el proceso. Ya vimos el concepto, el proceso. Ahora vamos a ver las consecuencias. Las consecuencias del pecado son enormes. La Biblia nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis abundancia de daños, perjuicios y terribles consecuencias trágicas. Entre ellas, todo pecador es separado de Dios y de su naturaleza, es decir, de la naturaleza divina, que es bendición, santidad, pureza, verdad, perfección. Es decir, el hombre pecador ya no tiene bendición, ya no tiene comunión con Dios, ya no tiene deseos de buscar y participar en la santidad de Dios. No puede, ni desea, ni ama la pureza. No puede ser puro, no puede ser santo, justo, fiel o verdadero, porque ya está contaminado, ya está en el otro bando de los enemigos de Dios. También el pecador no puede permanecer en la verdad. Ya no es fiel ni verdadero, sino mentiroso y traicionero, porque en el pecado, el pecador que es apartado de Dios es peligroso en todas sus formas. Y por otro lado, el pecador ya no tiene la naturaleza de Dios que nos lleva a la perfección, a la plenitud, sino por el contrario, entra en el camino del error para cometer cada vez errores peores y adquirir defectos de lo peor. ¿Por qué? Porque el camino del diablo es un camino, o el camino de la maldad, es un camino de degeneración, de depravación, donde el hombre cada vez va cayendo y hundiéndose y destruyéndose, porque ese es el camino y el destino de todo pecador. Entonces el pecador, por esta causa, entra a ser castigado. Todo pecador está bajo la ira de Dios y va a ser castigado, maldecido, porque entra en el imperio de Satanás, entra en corrupción, en destrucción, en condenación espiritual y muerte espiritual, para sufrir con ataduras y ligaduras en toda clase de vicios y delitos en este mundo mientras vive, y si se muere, por la eternidad en el lago de fuego. Por eso las consecuencias del pecado es que el pecador pierde todo lo bueno, pierde el honor, la honra, daña su conciencia, se anula y se corrompe, se hiere y se enferma, se destruye totalmente, porque eso es lo que produce el pecado. Por eso toda persona que entiende y conoce la verdad de Dios que estamos viendo, ya no tiene tanto valor para entrar en el terreno del diablo, que es el pecado, porque sabe que es una locura. En sí, el pecado o el camino del pecador es el camino de la locura, locura eterna, locura, como vemos, trágica, espantosa. No es inteligencia dedicarse a pecar, porque el pecado es la destrucción del hombre mismo. Por eso que el demonio, el enemigo y Satanás engaña a los hombres para que vivan en el pecado y de esa manera se pierdan, se destruyan para siempre. Por eso también que dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ahí vemos que el alma que peca, o la persona que peca, muere, y no solo muere, sino que se acarrea muchísimas cosas. La muerte eterna no es desaparecer. Las personas cuando mueren no desaparecen, no se quedan en nada, sino que solamente el cuerpo material es que se queda en el cementerio, pero el alma y el espíritu, que es otro cuerpo espiritual, va al sufrimiento y la condenación del infierno, y después irá al lago de fuego. Por eso es que la muerte no es dejar de existir,
sino es una separación horrible y espantosa en condenación, lejos de la presencia de Dios. Por eso también dice la Escritura que por el pecado fuimos destituidos de la gloria y la presencia de Dios. Mas por la gracia y el amor de Jesucristo y la obra redentora de Jesús, podemos ser salvos para entrar a la vida eterna. Así es, hermanos, por eso el pecado es la tragedia, la desgracia, es lo más espantoso y horrible delante de Dios y también para el hombre y la sociedad. Es la vergüenza, es la ruina, es la desgracia fatal. Por eso es que la Biblia dice también que las naciones que no sirven a Dios, que no conocen a Dios, que no temen a Dios, están haciendo un hoyo para caer y hundirse en ese mismo hoyo. Esto quiere decir que las naciones del mundo están elaborando leyes contra Dios, contra la palabra y contra la justicia, la verdad, la santidad, solamente para su propio mal. Es como decir que están cavando su propia tumba. Y el juicio de Dios se acerca porque la ira de Dios se revela, dice la Biblia, desde el cielo. Dios revela y manifiesta su ira contra todo pecador y contra toda persona o institución que se opone a la justicia de Dios. Podemos ver en Romanos capítulo 1, versos 18 al 21. Aquí nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahí vemos que es lo que ocurre cuando el hombre se opone a la justicia divina, al conocimiento de Dios, y a darle la honra y la gloria a Dios, porque Él es digno. Él es extremadamente digno, bueno, santo y justo. Dios no tiene que ver nada con la maldad y las consecuencias trágicas del pecado. Hay mucha gente ignorante que acusa a Dios de la pobreza de las naciones o de los problemas que el hombre y las naciones tienen por causa de su vida de pecado y de maldad. Dios no tiene ninguna culpa, nada tiene que ver con el sufrimiento y la injusticia entre la raza humana o entre los humanos. Toda la maldad que ocurre es por no conocer a Dios, por no servir a Dios, por no hacer la voluntad de Dios y por ir en contra de la palabra de Dios. Por eso es una ignorancia total acusar a Dios o pensar que Dios tiene la culpa de los males y problemas de la humanidad. Por eso, mis amados hermanos, entonces vemos que las consecuencias son demasiado espantosas y terribles. Por eso es que vemos también y buscamos entonces cómo ser libres del pecado y cómo vencer al pecado. Vemos estos dos aspectos para ir avanzando en este tema. Entonces, ¿cómo podemos ser libres del pecado? La victoria contra el pecado se logra por arrepentirse primeramente del pecado, reconociendo y entendiendo qué es el pecado y qué es lo que ocasiona. Entonces tenemos que arrepentirnos. La Biblia dice que Jesucristo es el que da arrepentimiento. Cuando uno recibe su palabra, recibe su santo evangelio, entonces nos toca arrepentirnos. En San Marcos 1, versos 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, ¿cómo podemos vencer al pecado?
Primeramente, escuchando la palabra de Dios, escuchando la verdad del Santo Evangelio, y luego arrepentirnos. Luego tenemos que pedir a Dios que nos ayude a arrepentirnos y arrepentirnos de toda especie de mal. Es decir, conscientemente reconocer, confesar y apartarnos de toda especie de mal. O sea, un arrepentimiento profundo, radical y profundo, con una fe genuina. Por eso dice, arrepiéntanse o arrepentíos y creed en el Evangelio. La fe en Dios, en Cristo, en su palabra, la fe que recibe la verdad y la obedece, es la que vence al pecado. Por eso es que se requiere confesar los pecados a Dios, renunciarlos y apartarnos para siempre de los mismos. Y también pedir a Dios que nos ayude a aborrecerlos, a odiar y aborrecer el mal y el pecado. Y esto es posible con la ayuda del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el que perdona y el que libra del pecado, el que ha vencido, y por medio de Él también podemos vencer nosotros. Por eso dice en San Juan 1, versos 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que nos puede librar del pecado, nos puede ayudar a acabar con el pecado. Él nos perdona, nos libra, nos cambia la vida. Por eso cuando uno recibe a Jesucristo, también Dios le da un nacimiento nuevo para una vida nueva por su Espíritu Santo. Por eso el mismo Señor Jesús dice en San Juan 3, del versos 3 al 5, podemos ver que dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es, amados hermanos, el Señor da un nacimiento por su Espíritu Santo para una vida espiritual. Un nacimiento nuevo es para una vida nueva, una vida que aborrece al pecado, que no puede permanecer en el pecado. Una vida, o un creyente, un cristiano verdadero que es salvo, que es libre del pecado, ya no practica el pecado. Más bien lucha contra el pecado y se esfuerza por vivir sin pecado. Aunque a veces puede caer en la trampa y el engaño del diablo, pero se libera inmediatamente porque no puede permanecer ni practicar el pecado porque es un hijo de Dios. Mientras que los hijos del diablo, los perdidos, pecadores mundanos, ellos aman el pecado, ellos no quieren dejar el pecado, ni tampoco pueden, pero con la ayuda de Dios, recibiendo a Jesús, recibiendo una vida nueva, un nacimiento nuevo, sí podemos vivir una vida diferente y nueva. Por eso también dice 2 de Corintios 5, versos 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por estar en Cristo tenemos una vida nueva. Y si usted no experimenta esta vida nueva, es porque todavía no está a salvo. Es porque todavía no ha vencido al pecado. Y es necesario que luche hasta vencer al pecado, hasta adquirir esa nueva naturaleza, ese nuevo nacimiento y nueva vida, libre del pecado. El creyente cristiano no debe practicar el pecado, sino más bien la santidad, la justicia y la verdad de Dios. Debe ser amante de la palabra de Dios. Así es como vencemos al pecado, habituándonos a vivir en obediencia a la palabra, habituándonos a una vida nueva y diferente, llenos del amor a la verdad, llenos de la obediencia y la práctica de los mandamientos de la palabra de Dios. Por eso se necesita la ayuda de Dios, el perdón, la misericordia, el amor de Dios para ayudarnos a vencer y a ser liberados del pecado. También el cristiano, el creyente, para vencer al pecado, debe aprender a controlarse y a dominarse
y a gobernarse por medio de la palabra de Dios. Es decir, controlar sus deseos, instintos y todas sus acciones y reacciones con la palabra de Dios y en el nombre de Jesús y por medio de la sangre de Cristo. Porque esas son las cosas que nos ayudan o la forma en que podemos gobernarnos, controlarnos y encaminar nuestra vida en nuevos hábitos, en nueva forma de vida, libre del pecado. Por eso también toda persona, todo cristiano verdadero tiene que aprender a no ceder a la tentación, más bien a escapar de la tentación, porque es el terreno del diablo. Y también tenemos que aprender a acabar con la naturaleza carnal y pecadora, con los deseos de la carne, porque ya no vivimos para la carne ni para el mundo, sino para servir y agradar a Dios. Por eso también dice en Colosenses 3, verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y vemos que hay que dedicarnos a hacer morir lo terrenal, es decir, a matar de hambre a la naturaleza pecaminosa. También para vencer al pecado se necesita ser libres y limpios de toda contaminación. Y esta limpieza y liberación se ejecuta por medio de las renuncias constantes. Es decir, tenemos que renunciar y atar y cautivar a todo pensamiento o razonamiento que surge en nuestras vidas contrarios a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que tenemos una lucha como cristianos y como militantes del ejército de Dios, de Cristo Jesús. Tenemos una lucha constante. Y dice la palabra que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, en la cual debemos derribar argumentos y altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es atar, cautivar y echar fuera todo pensamiento o razonamiento contrario a la palabra de Dios, porque es una obra del diablo. También como cristianos, hijos de Dios, necesitamos no dejarnos influenciar ni dominar por el mundo, ni por las gentes del mundo, porque el mundo está diseñado con todos sus engaños y distracciones para alejarnos y ponernos en contra de Dios. El mundo es enemigo de Dios, es la casa del diablo, es el diseño perfecto de Satanás para destruir las almas. Por eso los cristianos verdaderos no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo, pero no somos del mundo, sino que somos del reino de Dios. Y al mundo tenemos que vencerlo. Por eso tenemos que cuidarnos y no dejarnos manipular ni dominar, sino más por el contrario, vencerlo, renunciarlo. Por eso dice también en 1 de Juan 2, versos del 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es que vencemos al pecado venciendo al mundo, no viviendo para el mundo, sino para Dios. Vencemos al pecado dominando y controlando nuestra naturaleza, nuestros deseos, impulsos, nuestros pensamientos y razonamientos. Por esto, de esta manera podemos vencer y acabar con el pecado. No es nada fácil, pero no es imposible. Con la ayuda de Dios y en presencia de Dios, todo es posible, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es, hermanos, que tenemos la oportunidad de vencer. Recuerde y entienda que Dios viene con recompensas y bendiciones para todos sus amados, para todos los que obedecen a la palabra. El cielo es para los vencedores. Por eso esfuércese, disciplínese y siempre viva de acuerdo a la palabra de Dios y habitúese a una nueva vida
en una nueva naturaleza que es conforme a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, mis amados hermanos, para concluir, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, en estos dos capítulos nos da muchas promesas para los vencedores. Porque los cobardes, los incrédulos no pueden heredar la vida eterna, pero sí las promesas y las bendiciones y la vida eterna es para aquellos que vencen a toda especie de mal, para aquellos que luchan y acaban con toda especie de mal. Por eso también dice la Escritura en Apocalipsis 21, versos 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así es, amados hermanos y amigos. Por eso en esta hora vamos a estar orando para que Dios nos ayude a luchar y a vencer al pecado, a luchar contra toda especie de mal, porque el pecado es la obra del diablo, la cual tenemos que destruir primeramente en nuestras vidas, en nuestras mentes y corazones, en nuestros miembros, porque al pecado se sirve a través de los miembros. Un pecador tiene toda su vida y todos sus miembros consagrados al servicio del pecado. Pero un hijo de Dios ya no da lugar ni en sus miembros, ni en su cuerpo, ni en su espíritu, ni en su alma. Ya no, porque ya no es del diablo, ahora es de Dios. Por eso vamos a renunciar y vamos a orar para que Dios nos ayude, porque esto no es una simple oración, sino una vida dedicada al servicio de Dios, libres del pecado. Por eso empezamos con una decisión, empezamos esta lucha hasta vencer, hasta acabar con toda especie de mal. Oremos. Padre nuestro y santo, en esta hora nosotros, Señor amado, te pedimos perdón y misericordia por toda clase de pecado que hemos cometido hasta este día. Y ahora nosotros renunciamos al imperio de Satanás, al reino de las tinieblas de pecado. Y ahora mismo renunciamos también a todo pacto con el mundo, a todo compromiso y acción de la carne pecaminosa. Y ahora mismo sometemos nuestra vida, nuestro espíritu, alma y cuerpo a tu voluntad, en obediencia a tu palabra. Desde ahora y para siempre nos consagramos para hacer tu voluntad, para servirte, adorarte, exaltarte por la gloria de tu nombre, desde ahora y hasta la eternidad. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu amor. Gracias por tu ayuda. Señor Jesucristo, te recibimos y te aceptamos como nuestro Salvador y Libertador. Por eso, Señor Jesucristo, toma el control y el centro de nuestra vida, desde ahora en adelante. Gracias, Señor amado. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Santo es el Señor, el destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al teléfono 352769 o al celular 943 97 35 72 o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com.